vamos a dar paso a dos personas, pacientes de psoriasis, jóvenes, que yo tengo muchas ganas, ¿no?, de cómo se vive también desde muy jóvenes la psoriasis. Y son dos casos además de éxito, están estupendos, Natalia Melchor y Guillermo Valls. Un aplauso a ellos. Y por favor, ya me han traído aquí Ángel y Sebe, que luego vamos a hablar de ellos, porque si no, no se podían sentar, claro. Ya somos 4, somos más, cada vez somos más. Vamos a acabar llenando el escenario. Natalia Melchor y Guillermo Valls, como he dicho, tienen psoriasis, ahora la tienen, evidentemente muy controlada, pero han tenido malos momentos, lo han pasado mal y también, ¿no?, sintieron esa sensación de que ya no tenían nada que hacer, que ya no tenían esperanza y por suerte consiguieron recuperarla y consiguieron recuperarse y recuperar también las riendas de su vida, que muchas veces con una situación así, hay que decirlo, estamos haciéndolo desde la positividad, pero es verdad que pueden haber momentos de desesperación cuando se tiene psoriasis. Así que estamos para escuchar vuestro testimonio y para hablar también esa consulta en directo junto aquí al doctor Álvaro, que os ha ayudado mucho. Y en una etapa de la vida, ¿no?, que es lo que queríamos hablar. En esa juventud, ¿no?, que la juventud, cuando aparece algo así, siendo adolescentes, por ejemplo, todo se complica, porque en la adolescencia todo se complica, ¿no? En la vida en general, porque estamos aprendiendo a vivir y convivir con la psoriasis desde muy jóvenes, no debe haber sido fácil, ¿verdad? ¿Quién empieza a hablar, Natalia o Guillermo? Venga, Natalia, que estás guapísima, más de verde, espectacular. Verde esperanza, nos gusta muchísimo. Eso es. Pues sí, la verdad que no fue un momento fácil. Creo que a mí en este caso la enfermedad me llegó en un momento complicado porque al final... ¿Cuántos años tenías? 17 años. Vale, adolescencia. Exacto. Entonces es un poco pues lo que han comentado tanto Manu como Raquel. Llega un momento en el que pierdes la esperanza de que la enfermedad que tienes tenga cura, porque nadie te explica lo que tienes realmente, todos los tratamientos que te ponen al final no llegan a tener un éxito y llega un momento en el que pierdes totalmente la esperanza. ¿Y en tu día a día, en esa época, cómo te afecta? Era difícil porque al final te encuentras en una época en la que pues sociabilizas muchísimo. Claro. Sales, entras, estás conociendo... La gente no conoce tu enfermedad, tú tienes que explicar en todo momento qué es lo que tienes y luego viene un poco las preguntas de ¿y esto es contagioso? Pero bueno, vamos a mantener la distancia, entonces al final te sientes un poco discriminado de la sociedad debido a lo que te ha tocado vivir. Sí, bueno, este hueco de la juventud lo queríamos hacer un poco porque siempre lo tenemos como una alarma en la consulta cuando la persona está... desarrollando un poco la personalidad, bueno, algunos no la hemos desarrollado todavía, la personalidad o está uno... y sí que es cierto que es una alarma importante en la que hay que preguntar. De hecho, muchas veces pues, el tema cardiovascular y lo otro se deja muy a un segundo plano porque sabemos que como rasque un poquito, ahí detrás hay una carga importante. No sé, Guillermo, si... Sí, yo opino lo mismo. O sea, yo también tengo desde los 17 años aproximadamente. Y, a ver, la pregunta es ¿cuántas cosas dejas de hacer que te gustarían hacer por padecer psoriasis, ¿no? Que eso no debería pasar nunca. ¿Y cuántas cosas te afectan durante la vida? Yo este año, antes de verano, llegó un momento que reflexioné y pensé, oye, llevo un montón de años, he pasado por más de 15 dermatólogos diferentes, me he dado todas las cremas del planeta, me he gastado un montón de dinero en champús, en Amazon, leyendo opiniones en internet. Los polvos lo comentábamos. Los polvos también, porque veo que es algo recurrente, porque al ¿no? final es un poco lo que comentaba el doctor, que en internet es verdad que una persona que se pone a buscar vas a foros que al final es barra libre donde todo el mundo opina y donde realmente no hay nada científico ni hay un profesional que esté explicando las cosas como deberían ser. Y bueno, mejor tarde que nunca, pero es verdad que durante todos estos años pues ha ido evolucionando todo y para mí el doctor ya no es solo un dermatólogo, sino es como mi psicólogo, porque justo además antes de verano llegué a la consulta y recuerdo llevaba ya semanas dándole vueltas a lo que quería expresarle, comentarle, desahogarme con él y le dije, mira doctor, yo ya no puedo más. O sea, tengo mi novia, mi pareja, llevo 4 años y medio, ya me quiere con psoriasis, sin psoriasis, estoy genial, pero al final
tú no te sientes bien contigo mismo, vas a la playa, vas a la piscina y no estás a gusto contigo. Y dejas de hacer muchas cosas por el hecho de tener psoriasis. En mi caso yo tenía en el cabello, tenía muchísima escamación, en el día a día también el hecho de tener una responsabilidad muy grande en diferentes empresas desde joven, también eso genera un estrés. Yo me daba cremas, se me iban parte de las placas, pero al final había un día duro en el trabajo, había mucha presión, mucha responsabilidad y llegaba un día que conciliabas mal el sueño y eso era cargar la pistola porque sabías que a los próximos días ibas a tener un brote brutal que iba a hacer que lógicamente, pues bueno, a base de cremas, pues estar echándote cremas, pero llega un momento que no es suficiente. Bueno, te dificulta en tu vida diaria, ¿no? Que eso al final es lo que no queremos que pase y no queremos que ocurra y lo que queremos transmitir en The Psoriasis Revolution, que se puede llevar a una mejor vida, ¿no? Y que hoy, gracias a los tratamientos que existen, no tiene por qué ser así, ¿no? Porque la psoriasis, antes Silvia ha dicho algo muy importante, ¿no? Que no hay que padecerla, hay que tenerla, pero no padecerla. Que la psoriasis se tiene y es algo que está latente, pero no se tiene por qué padecer, ¿verdad? Eso es. Y luego también como punto que siempre nos gusta estar no tristes, sino contentos. Su novia hace medicina y como dicen que faltan dermatólogos para la psoriasis, yo creo que ya tenga el compromiso de que se haga dermatóloga y que la queremos fichar, sí. ¿vale? Tiene cierta presión, ¿no? Ella es la que me pone las inyecciones del tratamiento biológico que tengo y bueno, es una suerte porque yo a mí mismo la verdad que sería incapaz de esto, pero bueno, tengo la suerte de contar con ella. Compensa. Y- Bueno, para problemas de pinchazo, Está aquí. aquí está. Está aquí Lo pasa grabando, fatal. está aquí grabando. Sí, sí. Sí, Natalia, bueno, cuenta un poco tú. Sí, bueno, yo soy una persona que tengo muchísima fobia a las agujas. Ah, bueno, claro. Eso también es un problema a la hora del tratamiento, ¿no? Es difícil. Entonces, yo en mi caso, aparte de la ayuda que hizo que cambiara mi vida, por supuesto, de Álvaro, a mí también quien ha sido un apoyo muy grande ha sido, en este caso, mi pareja, que ha sido quien me ha pinchado durante 2 años, porque para mí era un sufrimiento, o sea, es un pánico. Yo entraba a la consulta y Álvaro lo primero que me preguntaba era ¿cómo lo llevas? Decía, tu novio es un santo, eso es lo primero, porque ese señor se merece Que una también estatua. aquí están las parejas, están aquí Pero bueno, y atentos, también un poco lo que se ha grabando comentado, también. que los familiares también se ven Sí, muy, sí. muy Afectados, influidos por sí, todo esto. influidos. Sí, es verdad. Lo comentó Montserrat antes, Manu, sí. Montserrat, tal, todo han comentado la familia, el hijo, la pareja, todo. Sí, que a Manuel, su niño, le decía, papá, ¿qué te pasa? Claro, es que las familias también, al final, cuando hay una enfermedad de este tipo y de todas, ¿no? Se ven afectadas de alguna manera. Y todo Se ven gira en torno a afectados. esto. Y en esta etapa también de la juventud, pues también especialmente importante un poco pues todo esto, ¿no? Y también los aspectos emocionales, que siempre al final Bueno, es importante. Guillermo habló mucho del aspecto emocional, ¿no? Y del aspecto, y además se le nota cuando lo cuentas, que realmente estuviste muy Claro, afectado. podríamos estar aquí un montón de rato hablando de todas las Claro. cosas que suceden en el día a día, que Pero intentamos... que llegaste a la consulta, perdona, pero sí, al final llegaste a la consulta en un estado en el que ya pues estabas muy, Sí, muy porque mal, igual que ¿no? Manu Y comentaba- tu cambio fue radical. Eso es, sí, porque además el doctor me dijo una frase que no se me va a olvidar en la vida, Tened cuidado con las frases. que me dijo... Ten cuidado con las frases. No, pero es verdad, En la hay consulta que contarla. Soy muy... Ve pensando en otras preocupaciones, porque en unos meses la psoriasis no va a ser una preocupación para ti. Y cuando me dijo eso, se me quedó marcado y... Un aplauso, No, por no. favor. Bueno, Y la no, es verdad muy bonita. que cuando salí... Y además luego empiezas el tratamiento, te haces todas las pruebas para ver si eres apto, porque al final, pues como comentaba el doctor, hay que hacerse unos análisis, unas pruebas para ver si puedes realizar el tratamiento. Pero es que en cuestión de una semana, todas las placas que tenía, tanto en el cabello como en todo el cuerpo, me desaparecieron. Y la sensación ese día de levantarte con tu pareja, que te diga, Guillermo, no tienes absolutamente nada, haciéndote fotos, y viendo cómo estabas hace una semana y verte una semana después totalmente limpio, o sea, eso no hay palabras para describirlo. Sí. Es Porque un cambio de vida. porque Lo que pasas la- de estar 17 años, que sabes que todos los veranos van tus amigos a la piscina, hay gente que no conoces y te da cosa el hecho de mostrarte como todas las placas que tienes, porque hay personas que igual van al gimnasio asumiendo que tienen eso ahí, pero hay personas, que era mi caso, que se aislaban y que no querían ir al gimnasio por el hecho de no mostrar la enfermedad o quererte poner un polo y no ponértelo porque tienes el brazo pues, con escamación o una serie de cosas que al final intentas normalizar en tu día a día, pero te das cuenta que llega un momento que no puedes seguir normalizando eso, más allá, sobre todo con todo lo que ha ido avanzando la medicina y gracias a doctores como Álvaro, pues con todas las investigaciones que
que ha hecho, que además soy un afortunado de pertenecer y de formar parte de alguna de ellas. Creo que también los pacientes tenemos una responsabilidad, más allá de que no tengamos la enfermedad, de comunicar, de dar visibilidad, de que hay tratamientos que te mejoran la calidad de vida. Hay mucha gente joven que padece la enfermedad, que la sufre internamente y creo que habiendo profesionales especializados que pueden ayudarte a tener una calidad de vida mejor y poder relacionarte con la gente de una manera totalmente normal, es algo que no hay dinero en el mundo para poderlo pagar. Cierto es. La frase de la consulta es, de nuevo, por la oportunidad de la consulta, ¿vale? Porque una persona como él, si va allí y medio en duda, o podría ser que mejor... yo es que sé que se van... ¿Habéis visto la escalerita, no? Sí. La escalerita. Yo siempre digo que el siguiente escalón ya casi es, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque con los mensajes que se transmiten en la consulta, y por eso el motivar a la gente un poco y luego explicarles bien que esto, pues o a la primera o a la segunda o tal, esto se soluciona, según ya uno lo tiene más o menos claro, según en quién, con qué y tal. Pero es por ese mensaje. Y luego el mensaje que se transmite también que hay, por suerte, en España tenemos de los mejores dermatólogos en psoriasis. Hay muchísimos. En todas las ciudades, cuando nos reunimos grupos que se tratan, médicos que tratan la psoriasis, en España hay muchísimos y muy bueno. Y tenemos una suerte comparado incluso con otros países que investigan Lo hemos muchísimo. podido ver. ¿Y qué tal? Claro. Eso también es interesante. Sí. Natalia. Yo en mi Dale, caso, cuéntanos. Sí, que... bueno, es verdad que existen muchísimos dermatólogos, pero yo en este caso contigo tuve una diferencia que vi al momento. Yo recuerdo perfectamente el primer día que fui a consulta contigo y recuerdo perfectamente entrar y yo pensaba que iba a ser un médico más y no. Entonces como muy, quizás como venga, bueno, sí, una más, ¿no? Acelerada, venga, va, Exacto, esto, me pasa esto, eso lo es. otro. Entonces, cuando yo me senté, como comentaban antes, la separación realmente, tu silla, la mesa y mi silla, cuando tú me miraste y me preguntaste, yo te dije, voy enseñándote y me dijiste tú, no, quiero que me digas cómo estás. Y te dije, bueno, y me dijiste tú, no, ¿cómo estás tú? Para mí eso fue la diferencia de todo, de todos los dermatólogos con los que yo había pasado, tu preocupación hacia cómo me afectaba a mí en mi vida diaria la psoriasis. Para mí eso fue lo que hizo que cambiara mi vida. Pues eso tiene una explicación. En la pregunta también, todo tiene una explicación. En la pregunta esa en la consulta, que muchas veces se hace, es porque dentro de esos cuadraditos que habéis visto, que está la psoriasis, la cardiovascular, la artritis, lo psicológico, los dermatólogos tenemos un problema. Bueno, y por no hablar de lo de la dieta, claro, cuando nos preguntan de dieta es que, primero, ni sabemos tanto nosotros, y segundo, no tenemos tiempo en la consulta. Y muchas veces no tenemos tiempo en la consulta de abordar todo lo que se debería de abordar con un paciente. Entonces, esto es un problema que tenemos. Entonces, le hemos dado muchas vueltas, ¿cómo hacerlo? Entonces, dices, joder, claro, por ejemplo, para empezar, una persona adolescente, no es el foco ahí lo de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Lo comentas un poco, pero puede haber otras preocupaciones. Entonces, con la afectación psicológica, que le hemos dado muchas vueltas, ves cómo podemos detectar a esto en la consulta, porque, bueno, tú nada más ves la entrada, ya sabes, un poco, ¿no? O sea, ves cómo entra, si mira para abajo, si no está atento, tal, y sabías que eso era un problema, por eso la frenas, y a lo mejor a otra persona no la frenas tan fuerte ahí, pero se ve al entrar una persona que bueno, lo tuyo es la psoriasis y otras cosas, ¿no? Entonces, hay La test, mochila hay, de la claro, que hablabas, la ¿no? mochilita. Entonces, hay test, hay índice y hay tal. Y yo nunca me he sentido cómodo haciendo esos test o índices o que lo hagan en la sala de espera y luego salga y detecta. Y dándole muchas vueltas, la única forma que aprendimos, o que yo por lo menos tengo, es preguntando cómo estás, pero preguntándolo de verdad, porque tienes que preguntar cómo estás y que te interese mucho la respuesta de verdad. Por eso cuando dices, no, estoy bien, dices, no, ¿cómo estás? Y ese cómo estás es el mejor indicador. De hecho, muchas veces ya hasta la respuesta, si te habla un paciente que ya está bien y te dice cómo está y te habla del trabajo, sí, no, la empresa va bien, no sé cuánto tal, pues ya sabes que eso no es un problema. Si te habla hay otro entre medias y luego ya cuando se centra en el tratamiento, ¿no? Y luego los que vienen de nuevas sí que ahí en ese cómo está, si lo preguntas de verdad, mirando a los ojos, ahí sale todo y muchas veces ahí está el principal problema. Por eso a ella, en su caso, además, se le veía al entrar que ahí había un problema importante que por suerte tal. Fue una consulta larga luego. Ese es el problema. Cuando preguntas cómo está, la consulta se puede llegar a eternizar. Pero bueno, como hay otros pacientes que son muy rápidos, porque ahora cuando tú vienes a la consulta son 2 minutos. Entonces, más o menos se puede un poco Claro, modular, pero esa es complejo. primera toma de contacto del paciente que llega, que no le conoces, que llega cao, que llega fatal, que lleva por los suelos,
muchas veces porque lo han dicho y porque nada más se puede entrar en las... Bueno, es que yo lo hice, porque yo soy muy curiosa como buena periodista. Las reseñas, por ejemplo, ¿no? que tiene el doctor y otros doctores, todo, obviamente, no. y uno se pone a leerlas y lo que la gente, los testimonios de los pacientes, de las personas que tienen psoriasis, muchas veces son muy duros. Y entonces luego se ve como que si tienen una buena respuesta, se sienten cómodos, se abren e incluso pueden contar cómo se sienten por ese factor psicológico, al final la mejoría llega antes, porque uno se siente también con fuerzas para ello, motivado. O sea, que esa primera toma de contacto es muy importante, ¿no? Y por lo que me cuentan, se lleva a cabo, ¿no? Y lo valoráis, ¿no? Como personas que... Eso es. Al final yo creo que lo porque al final importante... somos humanos, ¿no? Todos. Eso es. Yo creo que lo importante de la primera consulta es cómo, en este caso, Álvaro demostró su preocupación hacia el paciente. Que en anteriores consultas que había tenido, pues igual yo he pasado por toda la escalera de tratamientos que hay. Igual. Y Que eso es un proceso que suele pasar, ¿no? Eso Que pasáis es. por muchísimos Sí, con tratamientos toda hasta la que se da con escalera el que ha indicado, ¿no? Esa diseñado escala, Álvaro. ¿no? Eso es. Y al final llega un momento en el que no, pues pierdes la esperanza, porque dices, yo en mi caso, el último escalón no le conocía, nadie me lo había nombrado, nadie me había hablado de ello, hasta que Álvaro me lo propuso. Yo Es igual. verdad que para mí fue tomar una decisión muy importante, por lo que he comentado del tema de la fobia, pero... Pero lo llevas bien. Sí, sí. Lo estamos superando. Lo llevan Sí. bien. Lo estáis superando, me estoy refiriendo a su pareja también, lo estáis superando, ¿no? Sí, eso es. Y es verdad que la decisión la tomas porque en un momento muy rápido te viene todo a la mente. Y, por ejemplo, lo que hablaba antes Guillermo, el verano es una época en la que, pues bueno, sientes más ganas de, pues, precisamente, de exhibirte, de mostrarte cómo eres. Y con esta enfermedad es verdad que no puedes. Llega el verano, no muestras tus piernas, no muestras tus brazos, no muestras... Al final, Y algo que dices, no puede- lo no único puede que ser. quiero es que sea invierno para ir cuanto más tapado mejor y que la gente no me pregunte, que la gente no sepa, porque es como que te da miedo que la gente no comprenda lo que tienes. Entonces, para mí, tomar la decisión fue pensar en todo eso y decir, no quiero esconderme más, quiero mostrarme como soy. ¿Y qué había hecho este verano? Porque Claro, estamos solo hablando de lo negativo. No, a ver, al El- final... el gran verano, ¿no? Pues antes, pues imagínate, vas a la playa, estás en la hamaca, de la hamaca vas corriendo al mar para meterte al mar que no te vea nadie, porque es que esto pasa, o sea, hay que reconocer lo que ocurre, que vives, que te levantas cada mañana y dices, ostras, me ha salido una placa aquí, tal, ¿por qué me ha salido? Tal, o sea, estás constantemente Porque sabiendo el que factor tienes eso. emocional hace mucho, ¿no? Que Y- me corrija Álvaro, ¿no? Uno se puede levantar un día muy nervioso y tener más, ¿verdad? Sí, Más placas influye, o más. estrés Influye emocional mucho el influye en la factor. O modulación. sea, yo el estrés lo he notado muchísimo, tienes una época negativa y el cuerpo se manifiesta de esa manera. Tienes unos brotes brutales y es muy complicado porque todo va más. Ir al gimnasio, pues no vas al gimnasio porque tienes los brotes. Dejas de hacer muchas cosas y te aíslas y al final eso perjudica todavía más la enfermedad. Cuanto más intentas ocultarla, peor. Porque a mí me ha pasado, voy al peluquero y no me corto el pelo como me gustaría cortármelo porque tengo toda la cabeza llena de escamaciones. Y eso al final te está constantemente condicionando la enfermedad a no hacer lo que realmente te gustaría hacer, sino hacer las cosas pensando en qué van a decir los demás, ¿vale? Y es Eso un es. poco que es la realidad. Entonces, a mí también pues la sensación de ir al peluquero y que me vea todo limpio y me diga, oye, ¿qué has hecho? ¿No? Llevamos no sé cuántos años viéndote todas las escamaciones y no tienes nada, ¿no? Entonces, es que a mí Álvaro, y es así, se lo he reconocido en privado y siempre se lo reconoceré y estaré eternamente agradecido, me ha cambiado la vida y es literal. Sí. Tú puedes tenerlo todo en la vida, pero siempre había un pero no me siento bien conmigo mismo, no soy feliz al 100% porque hay algo que noto que no me siento bien, ¿vale? Y al final, pues gracias a profesionales como él, pues cambian vidas y es una realidad y es así. O sea, Bueno, no- insisto que esto lo hace la dermatología, lo voy a decir 1000 veces, pero que esto es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, está la doctora Ballester, que está aquí sentada, que hace exactamente lo mismo, pero que ella es bastante más simpática, si cabe, pero es muy de las mejores personas. Y hay muchísimos dermatólogos de verdad muy buenos y el mensaje que hay que transmitir aquí hoy
que esto está, por suerte, en muchísimos sitios, en muchos hospitales, y que eso es lo importante. Y además, de verdad, que la comunidad dermatológica, los dermatólogos son gente muy simpática. Esto lo dice muchas veces gente que viene de trabajar en otros sectores, en otras especialidades, y los dermatólogos suelen ser especialmente simpáticos. Nos solemos llevar muy bien y de verdad que todos estos avances están llegando muchísimo y se están, bueno, digamos que democratizando cada vez más. Es verdad que sí, no es perfecto, ni mucho menos, hay muchos tiempos de espera. Vosotros habéis tardado, entiendo, desde que empezáis hasta que llegáis a esto, mucho tiempo, pero vemos un poco también, bueno, en Argentina y en otros sitios. Yo he estado en Estados Unidos que digo, ahí es la clave, Pues, todo, tal. En Estados Unidos es mucho peor en cuanto a acceso a la medicación, a los tratamientos. Cuando ven lo que hacemos aquí en España, se quedan impresionados. Y por eso es un poco el mensaje que queríamos transmitir, que bueno, uno se queja según también uno con quién se compare, ¿no? Entonces, y ahora estamos en un momento de que todo esto se avance. Por eso me gusta dejar de vez en cuando claros mensajes para no... Sí, ¿no? Porque es positivo, lo ha dicho Montserrat de Dirección Psoriasis también, que al final en España, hay que decirlo, no estamos tan mal, todo se mejora, pero hay que decir que en comparación, pues cada 3 meses, no, una vez que alguien accede al tratamiento en la sanidad pública, puede mantenerlo de manera continuada y bueno, oye, siempre queda mucho por hacer, pero las cosas pues se están haciendo y hay que reconocerlas, y profesionales que además que investigan y que se preocupan por seguir intentando mejorar la calidad de vida de personas que tienen, no padecen, porque vamos a quitarlo de padecen, psoriasis. Bueno, yo os tengo que despedir, Guillermo y Natalia, muchísimas gracias por vuestro testimonio tan importante para crear la comunidad que queremos en The Psoriasis Revolution, porque lo que queremos es eso, es que se pongan en valor los sentimientos también y cómo se sienten las personas que tienen psoriasis y poder contar vuestra experiencia. Seguramente a los que están aquí y quienes nos están siguiendo en el streaming ha sido muy valioso. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias. Vosotros.